un futbolista que jugaba con las piernas torcidas, que bebía antes de los partidos y que driblaba como si fuera de otro planeta. Así era Garrincha, un genio que hizo historia, pero cuya vida terminó en tragedia. ¿Cómo pasó de ser el héroe de Brasil a morir solo y olvidado? Hoy te cuento la historia del futbolista más impredecible de la historia. Brasil, 1933. En una pequeña ciudad llamada Pau Grande, nace Manuel Francisco dos Santos, pero todos lo conocerán como Garrincha. Desde su nacimiento, todo estaba en su contra. Tenía la columna desviada, la pierna derecha 6 centímetros más corta que la izquierda y las rodillas torcidas. Los médicos dijeron que jamás podría jugar al fútbol, pero el destino tenía otros planes. Garrincha tenía algo que nadie más tenía: un regate imposible de detener. En los potreros de su barrio, humillaba a todos con su habilidad. Sus compañeros lo llamaban Garrincha, como un pájaro que se movía sin rumbo, pero era imposible de atrapar. El fútbol era su refugio, su escape de una infancia difícil. Su familia era humilde, su padre tenía problemas con el alcohol, y el pequeño Manuel encontró en el balón su única alegría. Con 19 años, fichó por el Botafogo, y en su primer entrenamiento dejó a todos boquiabiertos. Agarró la pelota, regateó a toda la defensa y marcó un golazo. Los veteranos se miraban y decían: ¿y este loco quién es? Pero lo más increíble era su actitud. Para él, el fútbol era solo un juego. Nunca entendió la táctica, nunca aprendió estrategias. Solo jugaba por diversión. No veía al fútbol como un trabajo, sino como una forma de divertirse. Y así, con su estilo libre y rebelde, llegó a la selección de Brasil en 1958. Mundial de 1958. Brasil llegó con una de las mejores selecciones de la historia. En la delantera, un joven Pelé y el impredecible Garrincha. En el primer partido, los dos estaban en la banca, pero cuando entraron juntos, el mundo vio el nacimiento de una dupla letal. Garrincha regateaba a los defensas como si fueran conos de entrenamiento. En la final, destrozaron a Suecia y Brasil ganó su primer título mundial, pero lo mejor estaba por venir. 4 años después, en el Mundial de 1962, Pelé se lesionó en la fase de grupos. Brasil entró en pánico. ¿Quién nos va a salvar ahora? La respuesta: Garrincha. En cuartos de final, humilló a Inglaterra con 2 goles y 2 asistencias. En semis, destruyó a Chile con otro doblete. Y en la final, a pesar de jugar enfermo, Brasil se coronó campeón. Garrincha había ganado un mundial él solo, algo que ni Pelé pudo hacer. El único jugador que hizo olvidar a Pelé. Pero fuera del campo, la historia era otra. Garrincha nunca se preocupó por el dinero, la fama o el futuro. Amaba el alcohol, las fiestas y las mujeres, y eso le pasó factura. Su carrera se fue apagando. A pesar de seguir jugando, sus problemas con la bebida afectaban su rendimiento. Sus compañeros decían que a veces llegaba a los partidos sin dormir. Pero su talento era tan grande que incluso así seguía haciendo magia con el balón. En 1966, con 33 años, jugó su último mundial. Brasil fue eliminado y nunca más volvió a vestir la camiseta de la selección. Después del retiro, su vida se convirtió en una pesadilla. Perdió todo su dinero. Su salud se deterioró y quedó completamente solo. Vivía en la miseria, dependiendo de la caridad de amigos y aficionados. Ya no era el ídolo que levantaba trofeos, sino un hombre olvidado por el fútbol. El 20 de enero de 1983, a los 49 años, Garrincha murió víctima del alcoholismo. Su funeral fue multitudinario, pero su final fue uno de los más tristes en la historia del fútbol. Brasil le rindió homenaje, pero su historia quedó como una de las más tristes del fútbol. Un genio que lo tuvo todo, pero que nunca supo cómo manejarlo. Garrincha no solo fue un futbolista, fue una leyenda, un artista del balón, un hombre que jugó con el corazón, sin importar las consecuencias. Nos enseñó que el fútbol es alegría, pero también que el talento, sin disciplina, puede ser una maldición. ¿Qué opinas de la historia de Garrincha? ¿Crees que fue más importante que Pelé? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias impactantes del fútbol.